Estamos acá en Ratón de Biblioteca, Claudia Inchil, Carlos Bolaño, ¿cómo va? Muerto de frío, Bueno, como buen ratón. Los como, ratones siempre tienen frío, se protegen. sí, siempre, como digo, o es calor, frío, Y yo lluvia, soy así, cuando pasamos los 50 qué años los hombres somos cosa, así. pero Bolaño, no puede ser. Ya me habían dicho que pasando los 50 años me iba a pasar algo así. No. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Y depende. ¿Quiere que le cuente algo? A ver, Hoy se estamos cumple. en 15 de julio. Esto es julio, es un día como hoy, un 13 de julio. Esto. Hace 29 años. ¿Sabe qué se crea? ¿Qué se cree? El formato MP3. Ah, ¿No te parece mucho? 29 años ya. y sí, como todo va, ¿no? A pasos agigantados, Qué porque bárbaro, todo ligero. ahora estamos con la inteligencia artificial y todo se hace. Qué bárbaro, es increíble. 1910. Nos venimos un poquito más para acá. Nos vamos, pero al revés. Nos vamos un poco para 1910. ¿Qué pasa? El país era un desastre en 1910. La gran ¿Qué miseria. pasaba? Nacía una señorita que se llama Williams Anna. ¿Quién es Williams Anna? ¿Quién es? ¿Quién Sí, es? tal cual. Amiga de Joseph Barbera. ¿Te suena? Ana Barbera. No. Los dos crearon a Tommy Jerry. Ah, Scooby-Doo. que pasan los años y todavía sigue En vigente. 1910 lo hicieron. Bueno, eso es cuando ves hacer algo y realmente ahí ves el talento, ¿no? Perduran el tiempo. Como es, por ejemplo, Mafalda de Quino, 1964. que, bueno, 61 años y sigue vigente, y a mí me da bronca que ahora los familiares decidieron no seguir editándola, cuando es tan importante Mafalda a todo nivel político, social, cultural, nos representa. En toda Sudamérica, yo viví varios años en distintos países de Sudamérica y Mafalda existía. Y claro, Así que, bueno, pero ¿no? qué cosa, ¿no? Que se muere el autor y la familia considera que no lo van a seguir publicando. Sí, eso está mal. O tiene mucha plata la familia o pasa algo. Algún rencor tiene que haber. Así que bueno, había nacido en el 64 Mafalda. Vamos, se imagina quién cumpleaños hoy. ¿Quién? Nació en el 56, mire qué casualidad. Como vos, bueno, y vos dentro de unos días también. 6 años más cumplo, 50. Julio Chávez. Leonino Chávez, sí, claro. Está en cine ahora, no sé, cine en teatro, si no me equivoco. En el 58, me voy al 58. ¿Qué pasa en el 58? Nace Pink Floyd, la banda legendaria Excelente, la americana. verdad. Qué banda, Dios mío. Bueno, le mando uno más. En 2021, usted sabe que ando mal con los lentes, últimamente. ¿Qué pasó en el 2022? No lo puedo saber. Porque no lo podés No lo leer. puedo leer. A ver si lo entiendo. No, aparte no lo va a entender tampoco. No. Es un desastre. Mueren 100 personas. Ah, sí, del famoso, la pandemia. 100.000 personas Ah, murieron en Argentina. no, terrible, la verdad que 2021, esperemos que nunca más se vuelva con el COVID-19. Qué a barbaridad. pasar eso. A veces leyendo las noticias en los diarios veo que, bueno, dicen, no sé, hay brote acá, allá, Sí, tanto hay. de COVID como de gripe A. Sí, Y bueno, y te empezás a recordar, ¿no? Todo lo que vivimos parece una historia de ciencia ficción, ¿no? También se cumple hablando de fallecimiento. Jorge Luis, que eran capítulos. Ah, sí, Claro, cuántas películas hizo, 30. Y es nombrado ciudadano ilustre de Cabo. claro, Capítulos. sí, me acuerdo. 90 años tenía. Qué bárbaro. Bueno, eso fue lo leí 2 o 3. Bueno, y yo les cuento que un 15 de julio se sancionó la ley de matrimonio igualitario. 15 de julio. Claro, hoy se Sí. celebra el Día de la Igualdad en conmemoración de la aprobación de la ley, ¿no? En el año 2010
Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional, a través de la Ley 26.618, más conocida como Ley de Matrimonio Igualitario, que en su artículo 2 establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo. La verdad que qué modernidad. Eso es qué avanzado. Totalmente. Dice que años más tarde se sumaron los países de Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica y algunos estados de México en reconocer el derecho al matrimonio igualitario. Más México, un país tan machista. También solo 30 países cuentan con una ley similar, la mitad de ellos son europeos. A diferencia que la Ley 26.618 de Argentina incluye a los no residentes. Además, dicha norma establece el acceso a derechos como el compartir junto al cónyuge una cobertura de salud, totalmente. El derecho a la herencia, el derecho a la propiedad de los bienes compartidos, el derecho a tener una pensión en caso de fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja, entre otros. Qué bueno, moderno. ya la verdad que... Qué moderno, Dios mío. Totalmente. Y también quería recordar, ¿no? Los primeros que se casaron, ¿no? El 1 de diciembre, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans fue una de las organizaciones parte de la creación de este proyecto. Mientras se esperaba llegar al Senado en noviembre del 2009, la jueza Gabriela Seijas de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucionales los artículos del Código Civil que impidían el matrimonio igualitario. El 1 de diciembre, los activistas de Alex Freire y José María Di Bello intentaron casarse y una orden de la jueza Alsina lo impidió. Finalmente, el 28 de diciembre se casaron en Tierra del Fuego, convirtiéndose así en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en América Latina y el Caribe. Qué maravilla. La verdad que excelente, y sí, totalmente, pero aparte que fuimos uno de los países pioneros, ¿no? Acá en América Latina. Y ahí en esa época había jueces. La verdad que es terrible. En la actualidad, ¿no? Como todo lo que está sucediendo a nivel derechos humanos. Sí, ese sería el modo. No tuvieron suerte en la capital federal y sí fueron a Tierra del Fuego. Alex y José María se casaron gracias al esfuerzo de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Alegría, euforia, emoción. Todos estos sentimientos acompañan a Alex y a José María porque el hecho es definitivamente histórico en Latinoamérica. Se trata del primer casamiento entre personas del mismo sexo en toda la región. ¿Ocurrió en Capital Federal? No. Ocurrió en la ciudad más austral del mundo, gracias a un decreto que firmó la gobernadora fueguina, Fabiana Ríos, que autorizó al registro civil a aceptarlos y declararlos marido y marido. Con esto es que realmente, y desde la Federación lo que queremos es lograr la igualdad jurídica. Y para que haya igualdad jurídica, lo real es que tiene que haber ley. Entonces necesitamos que todos los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras de nuestro país, por ahí en extraordinaria, si la presidenta manda el proyecto que tenemos a través del Ejecutivo, en febrero será tratado y tendremos novedades. Nosotros estamos confiados de que el gobierno va a hacer esto. Hemos pedido una audiencia a la presidenta, estamos esperando, señora presidenta, estamos esperando esa respuesta, estamos esperando esa audiencia. Queremos hablar esto, queremos que el proyecto de ley llegue al recinto, se debata. Nosotros siempre hemos tenido una postura muy respetuosa y la vamos a seguir teniendo porque estamos construyendo democracia, porque creemos en la pluralidad y porque conocemos la diferencia y sabemos que todos y todas somos diferentes. Alex y José María consideran que Tierra del Fuego era un territorio políticamente favorable o friendly.
Bueno, hoy les cuento que vamos a escuchar a Alicia Salinas de Rosario, Alberto Cisnero de Editorial Barnacle, que nos va a contar los libros que van a publicar en este semestre, y Magdalena Donocchio en El Recuerdo por Nora Nardo y Patricia Alonso. Bueno, y también siempre contamos con Luis Benítez hablándonos de un o una poeta. Mi nombre es Alicia Salinas, soy de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Aquí nací, aquí vivo y escribo poesía, además de trabajar como periodista. En los últimos 22 años, publiqué 5 libros de poesía. El primero es La Sumergida, del año 2003, por la editorial Los Lanzallamas, de acá de Rosario, que se puede leer en formato virtual en la plataforma Calameo, de modo gratuito es el acceso. El segundo libro es Gallina Ciega, de editorial Ciudad Gótica, de 2009. Y en el 2017 llegó Tierra, por La Mariposa y la Iguana de Buenos Aires. En 2019, Teoría de la Niebla, de la editorial Baltasara, de Rosario. Y Luz de Giro, el último, también por Baltasara. La peculiaridad de este sello editorial es que realizan convocatorias anuales o periódicas por géneros. Yo presenté estas 2 obras oportunamente y fueron seleccionadas para su publicación. Además, participé en otros volúmenes, antologías, publicaciones impresas y digitales. Agradezco esta oportunidad de poder contar todo lo que he hecho y por suerte sigo haciendo porque sigo escribiendo poesía. Como decía nuestro coprovinciano Paco Urondo, esa especie de fatalidad. Me gustaría leerles poemas de Luz de Giro, que es el último libro. En especial, ya que estamos, un poema que está situado en Rosario. Se llama Frente a una caja de cartón. ¿De qué rincón proviene la dureza mineral de esas miradas en la moto negra por la noche roja? 2 chicos de brazos flaquísimos por el confín sur cruzan a mi padre. Nació en invierno con los ojos pegados. ¿Cómo lo pudo atravesar el curso de las piedras que unas ondas proyectaron desde una coda donde el arroyo se conmueve allá en el fondo? El escape humea. Mi padre vuelve a casa de un asado. 7 mesinos en la Argentina del 40 lo colocaron en una caja de zapatos. ¿Se habrá cruzado a los abuelos de estos niños cuyos dedos lo rozan? No para abrazarlo ni para preguntarle el nombre de una calle de barrio. Mis amigos fuman en el centro, junto al río donde el arroyo se desuella. Mi abuela no tenía leche y buscó una matrona de San Francisquito. Luego el bebé llegó a la universidad, el primero de la familia. En noches heladas, la modista inmigrante rezaba frente a la caja de cartón para que sobreviviera. ¿Quiénes tocaron a estos niños? Las piedras surcan la avenida para encontrarse con el saludo de un viejo. Después del pollo y la sangría, lejos, me convidan un cigarrillo. Mi padre cae, golpeado por el caño de un revólver. ¿Sobrevivirá? Preguntaba mi abuela al ángel guardián y clavaba la aguja en la tela. Las piedras se ponen más duras. Un perro ladra, la ceniza se dispersa. Suena el teléfono.
No se asuste, señora. El río fluye como la noche, la moto, la sangre. Una sombra se cernió sobre mi padre, más frágil que una rama se ha quebrado. Los amigos tiran la colilla, nos reímos en un intento por resistir los traspiés. Amanece en Rosario. Y para terminar, otro poema de este libro que se llama Frente a la hoja amarilla de un fresno y tiene un epígrafe que dice: nos cubriremos con el oro de no tener nada. Es de César Vallejo. Tan delicada se mece la brisa, su cadencia eclipsa todo vértigo y vuelve la vida simple. Levísimos movimientos producen grandes cambios. A veces también arrecian formas brutales de la naturaleza que intentamos alterar en vano, porque ningún control desmiente cada destino, aún minúsculo, en el concierto del universo. La tarde en el otoño del abrazo perfecto llama a la calma y suscita, sin embargo, un estremecimiento. Nos toca por fin, como los pobres de Montale, la porción de riqueza que asigna la divinidad, pienso, y el ejercicio de imaginar acerca a la felicidad tan esperada. Así, una hoja diminuta del fresno se desprende amarilla casi en silencio, sin que nadie se percate si sufre. Gracias. Les voy a compartir de Este canto es América, tomo 2, Poesía Argentina, hecho por Héctor David Gatica, un poema de Ariel Ferraro, 1925-1985. Cuando toque el olvido, a Úrsula y Mario Aciar. Aquí en los palomares de la nieve, junto a la luz que asume las más altas miradas, el Famatina brota por árboles de luna, donde vienen las nubes a desandar lo andado. Es aquí donde al tiempo de la estación madura elabora el verano sus fértiles arropes, desparramando al aire un trigo de cigarras, y ovillando su sombra de corazón de hierro, mira sus venas ciegas desangrarse en el limo, como un alambre puro y anchamente mojado, que abierto en barriletes floridos de esmeralda, clavetea las uñas de los algarrobales, trazando multiformes garabatos de savia, sube a las rojas mieles pedregosas del higo, se enreda al cascabel forestal de las nueces y amagando bagualas se asoma en la pupila líquen de los racimos. Por el hueco misterio de su abeja de fuego, el Famatina crece, de su cúpula cóndores parten hacia las reses, de su panal de plata parten sueños de siglos, y el Famatina crece como una sangre cierta por entre silenciosas campanas de sonido, leche adentro del oro, trueno adentro del vidrio, alcancía celeste mirador de los días. Por el revés del tiempo yo regreso a la fruta, en tu orilla de piedra quiero sembrar mis huesos y amanecer en polen cuando toque el olvido. De La Rioja innominada. Bueno, este libro se los recomiendo porque la verdad que está excelente. Por ejemplo, dijo Atahualpa Yupanqui: bueno, yo algo sabía de usted por comentarios de algunos amigos. Hizo bien en acercarme el poema suyo escrito para leyes. Es un trabajo pensado con el corazón, tierno, expresador de una firmeza interior. Y Daniel Moyano habla, ¿no?, de Héctor Gatica, dice: en La Rioja estuve ahora releyendo tus poemas y sobre todo leyendo tus cuentos donde el paisaje se desborda por las palabras.
aunque tu propósito no sea describirlo, y esto es algo que solo consiguen los narradores muy pero muy buenos. Buenas tardes, buenas noches, mucho gusto, soy Alberto Cisnero, el editor de Barnacle. Agradezco a Claudia Inchil y a Carlos Boragno que para su programa Ratón de Biblioteca me han solicitado que hablara brevemente respecto de los libros que la editorial Barnacle, de la que soy el editor, presenta para el desocupado lector en este segundo semestre. Estos libros forman parte del tercer plan quinquenal de la editorial. Primeramente tenemos Nada Personal, Todo Personal, Obra Crítica, el libro que reúne los ensayos de éditos e inéditos de Jorge Aulicino, una apuesta editorial importante y creo que un libro necesario. No hubiera sido posible la existencia de este volumen de 476 páginas si no hubiéramos mancomunado esfuerzos junto a Lucas Peralta e Isaías Garde, y está disponible para los desocupados lectores. Del mismo autor, Jorge Aulicino, su más reciente volumen de poesía, Revolución, Divino Tesoro, un libro social de Aulicino nuevamente, en donde vuelve a demostrar precisión verbal, agudeza intelectual y a formular algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad concreta más cotidiana y que asume ese riesgo de escribir sobre las cosas que están ocurriendo. Viva la anarquía, viva el movimiento obrero y los gorriones en enero es uno de los versos que incluye este libro. Alicia Silva Rey, Moleskine, tercer libro de la autora en la editorial. Es un libro de poemas, un poemario muy interesante. Alicia vuelve a retratar a partir de las anotaciones que propone como entradas de una agenda o de un escrito eventual, digamos, las intermitencias y las diatribas que presupone también el acto de pensar y el acto de escribir poesía. Alicia Silva Rey en este libro logra condensar esas dos propuestas y algo que es más importante todavía, tomar decisiones, porque leer es decidir. Y hablando de leer, tenemos a Mirta Lucía Makianich, la autora santafesina, pero que ha escogido como patria adoptiva a Córdoba, con su libro Saereanas. Trata de recrear el clima del narrador santafesino, Juan José Saer, a partir de su experiencia lectora. Es decir, qué cosas han logrado ingresar dentro de la pequeña mitología de la autora, bajo qué formas es lo que desarrolla Mirta Lucía Makianich en este poemario absolutamente delicado y que creo merece la atención, que el lector atento encontrará disfrute en su lectura. Es lo que me ha ocurrido a mí al leerlo y es lo que también propalo para llamar la atención del lector. Tenemos La nostalgia es la que hace sonar el tambor de mi corazón, de Fabián Herrero. Es el tercer libro que Fabián pone en manos de la editorial, lo cual habla de un criterio temerario de Fabián. Daniel Malatesta ha escrito la contratapa y dice algo certero. Esta misma tierra en donde nacieron fe, esperanza y poesía y se fundieron las tres en el latido de una vida, aquel que da voz a la nostalgia que hace sonar al tambor. La nostalgia, como todos sabemos, en su carácter, en la etimología de la palabra, nos define como regreso del dolor. Es un regreso constante a algo que se ha perdido o que se evoca desde la distancia a lo que nos propone Fabián Herrero en este poemario, que por supuesto con ahínco sugerimos al desocupado lector. Un primer libro, poco que decir, Pedro Donangelo. Es su primer libro, un hombre de una vasta experiencia y recorrido en el mundo cultural argentino, también un gran difusor de la poesía a partir de su blog, El Poeta Ocasional. Tenemos este primer libro, nostálgico en algún punto, añorante de una ciudad que acaso solo exista en la mente del autor, como pasa con todas las ciudades de todos los lectores. Así que están esas propuestas, esos pequeños poemas asertivos de Pedro Donangelo para el deleite del lector, creo yo. Tenemos suerte este año en Barnacle con los títulos, porque han
Amén de que los libros que publicamos son para el criterio a veces dispar y caprichoso del editor, que son aquellos libros que me hubiera gustado escribir. Ciertamente me hubiera gustado escribir Nada que decir, que firma Pedro Donangelo. Así que creemos que el perspicaz lector también lo sabrá apreciar. Ecos en la Ribera, de Alejandra Maggio, también un primer poemario que nos permite interiorizarnos en una poesía que podríamos llamar de carácter íntima, pero con una escritura sutil, que no por eso deja de abordar las situaciones más escabrosas a veces del lenguaje. Le otorga el sentido, como pedía un poeta franco, le otorga la sombra a estos poemas. Así que completamente sugerido el libro de Alejandra Maggio, Ecos en la Ribera. Tenemos también el tercer libro de Lucas Peralta, Cenizar, como su nombre lo expresa, arranca con un neologismo, vamos a llamarlo así, y quisiera citar un verso: polvo al polvo lo que permanece, incluso después de la fe. Lucas Peralta, con su tercer poemario absolutamente poderoso, una de las voces más interesantes y sugerentes de la poesía argentina contemporánea. Acá falta plata, de Raúl Cristian Aguirre. El primer poemario que publica Raúl Cristian Aguirre en Barnacle, pero no el primer poemario que firma. Es autor de una vasta obra poética, édita e inédita. En este libro pone en evidencia que el manejo de los registros connotativos nunca es ajeno al ejercicio del poder. Es una noble empresa procurar no simplificar el mundo. El presente volumen propone un intercambio verbal cotidiano, colectivo, que integra de manera permanente elementos caros a la literatura. Raúl Cristian Aguirre, Acá falta plata. Diego Colomba, Una luz celeste. El prolífico autor santafesino, con otra poderosa entrega de ya la pequeña mitología rural, digamos, de Diego Colomba, que viene escribiendo y reescribiendo los motivos del campo, de los motivos de la ruralidad en Santa Fe. Mientras nosotros nos fabricamos un Dios que no sonría, propone en un verso Diego Colomba. Una luz celeste, realmente un libro muy hermoso de leer. El cielo no sé, de Pablo Ingber, un poeta de vasta trayectoria y también un traductor súper reconocido. Esta vez firma estos poemas, el primer libro que publica en Barnacle, sin buscar sonoridades especiales, porque conoce las herramientas de las que dispone. La lengua en la que escribe le basta un ritmo simple y espontáneo de la poesía para dar cuenta de aquello que se ha propuesto postular al desocupado lector. Pablo Ingber, El cielo no sé. Tenemos también con gran alegría la antología esencial de Luis Benítez, que ha sido seleccionada y prologada por Osvaldo Gallone. Un libro imprescindible para la poesía argentina contemporánea. Luis Benítez, antología esencial para descubrir a este autor quienes aún no los hayan leído. También tenemos La coleccionista de momentos inolvidables, de Emiliana Marcela Farina. Es un primer libro. Los ojos estaban para mirar y para abrirlos. Cada fotografía inserta en el presente volumen incluye también un espejo, o para decirlo mediante las propias palabras de la autora, no es una simple hoja en blanco, es un punto de partida para narrar otra historia. Tenemos también un libro de Fernando Molle, que todavía no ha salido de la imprenta, que se llama El despertador y el sordo. A 30 años de la edición Liminar, cumplimos en observar el infinito remolino del tiempo ha guardado estas páginas. Su humor, provocación, potencia visual y fonética, o una advertencia bajo otras formas. También Ana Arzumanian, junto a Román Caraciolo, firman una obra de teatro. Milena e Irene, periodistas, un pronunciamiento. El hipotético lector descubrirá que ciertos libros están hechos para celebrar y para llorar, para amar y para escribir otra derrota, un suceso privado,
no un dato objetivo, porque siempre habrá una música que vaga por el mundo y no regresa más. Esta obra desarrolla la hipotética biografía de estas dos periodistas que confluyen en espacio y tiempo en este libro. Son las cosas que la literatura nos permite. Dora Pentimaggi, su segundo libro con la editorial, Polemos, un libro que interpela e incorpora procesos y postulados de la filosofía. Polemos en griego es guerra y refiere a uno de los conceptos esenciales. La guerra es la madre de todas las cosas. Guerra entendida como tensión de polaridades, en ese entramado que encierran las voces de otros, diálogos con ausentes, cartas, acontecimientos capitales de la soledad. Los poemas logran mediante un lenguaje llano y vivo pensar lo que es verídico, sentir lo que es hermoso y querer lo que es bueno, porque nadie devuelve un recuerdo. Dora Pentimaggi, Polemos. Y esos libros son los que integran, esos 17 títulos, los que integran, y Suray Traba, el último libro que vamos a promocionar durante este año. El libro se llama Indómito Despertar, y Mariana Finocchietto ha dicho del libro que escribir como un estado de presencia en el no saber, situarse en el desconocimiento pleno como inicio de la escritura, atravesar el vértigo de esa inocencia, tejer una voz. Eso es lo que sugiere esta lectura, un libro muy dúctil, un libro muy trabajado, un libro que interpela. Quiero escribir la noche, dice Suray. Quiero escribir, no sé qué digo, con lo que no sé qué digo. Así que esos son por este año los libros que que propone Barnacle, que entran en diálogo con otros libros de editoriales argentinas. Y agradezco enormemente el espacio de difusión, el criterio federal y la seriedad con la que llevan adelante Ratón de Biblioteca. Muy amables. Nosotros de conocer a Magdalena Donofrio. Magdalena, realmente aquellos que pudieron conocerla, venía desde Merlo, ¿no?, a nuestro café literario en San Telmo, siempre arreglada, una mujer muy bella, muy suave, muy seductora en su forma de ser, con una inmensa obra literaria, tanto en poesía como en narración, y queríamos recordarla con Patricia Alonso, que fue cuñada de Magdalena, ya que el hermano se casó con Magdalena, y también en la voz de Julio Bepré, y leer algunas cositas sobre su Adelante, vida. Patricia. Decir de Magdalena, que nació en Capital Federal, que sus últimos años vivió en Merlo, Buenos Aires, que cursó la carrera de letras en la UBA, que publicó Trabajo de Realidad en 1960, El Pequeño Trabajo en 1982, 1997, Enséñame a Pasar, en 2005, Ventanas. Compartió su obra de antología de poesía argentina de Raúl Aguirre, en la antología de poesía femenina de Marta Jiménez Pastor y Daniel Viacaba, Palabras de la Noche, mención de honor obtenida con la narrativa Dos Amores en el certamen Junín País 2012, Cita de Amor 2014 de Luna Key y Al pie de los grandes árboles Vinciguerra 2019. También colaboró en Gacetas de Tucumán y en otras publicaciones nacionales. Es quien no ha leído a Magdalena y no ha leído sus relatos. Este libro, Citas de Amor, es imperdible. Después voy a leer un relato de acá, pero ¿ahora? Después. Bueno, le doy la palabra a Patricia, que vino preparada con algunas cosas para decir. Bueno, la verdad que hablar de Magdalena, yo puedo hablar sobre todo desde mi rol de cuñada, pero bueno,
hablemos de ella como poeta mejor, ¿no? Porque era una gran poeta y una gran mujer, muy seductora, como decías vos, muy coqueta y también muy generosa. No sé si ustedes saben que se llamaba Generosa. Se llamaba Magdalena Generosa, aunque no usaba ese nombre, pero lo ponía en práctica porque era generosa. Y siempre su casa, sobre todo esta, la quinta de Merlo, estaba plena de amigos artistas, poetas y otros que no eran del ambiente, pero eran amigos de ella, de Rodolfo. Entre ellos me acuerdo al Polechelo, que estaba saliendo cuando yo era chica en pareja con una amiga de ella, iba mucho, Polechelo, el artista plástico. Bueno, y otros que ya ni recuerdo el nombre de tantos, y siempre con una cosa de fluir mucho, conversaciones, encuentros, abrazos, sonrisas, todo muy cálido, ¿no? En medio del amor por los perros, que ahí había varios, y llamaba a los perros. 8 o 9 tenía. Sí, el primer día que fui muy chiquita a esa quinta a visitarlos, yo no quería salir del auto, me acuerdo, porque estaban todos los perros subidos al auto, mirándome fijo desde los vidrios. Me llevó Rodolfo a UPA, sacó del auto mi hermano. Así que bueno, anécdotas de ser chiquita y estar con ellos tengo montones, pero bueno, mejor leamos algo de su poesía, y que es la mejor manera, me parece, de recordarla. Claro, decir que bueno, el marido de Magdalena fue Rodolfo Alonso, era uno de los más jóvenes integrantes del grupo Poesía Buenos Aires, en la década del 50, que fue un movimiento muy importante, con una revista que duró toda una década dejando páginas memorables. Entre otras cosas porque, bueno, aparte de incluir poemas de todo el grupo, también empezaron a hacer traducciones de poetas del exterior que acá no se conocían, ¿no? Por lo cual, bueno, fue un movimiento realmente importante. Y Magdalena se nutrió, charlando con ella muchas veces, de todo ese grupo, ¿no? Seguramente. Bueno, a ver, Trabajo de Realidad, creo que fue el primer libro de poemas que hizo. Sí, de 1960. Bueno, leeré algunos de este libro y algunos de los otros. La loca. Sobre la tarde que cae envuelta en el frío, vive la loca. Su ancha cabellera se afina en el viento y ondea infinitamente hasta nuestros ojos detrás de las ventanas. La loca es nuestra, vive en nuestra calle, grita en la mañana cuando el sol roza la casa en que vivimos. Corre entre los perros por la tarde, arroja sus vestidos al viento y se muestra desnuda ante los autos. La loca es roja, es azul, es blanca, amarilla, verde. Es una multitud, una soledad, una esperanza. Sus ojos viscos se han extraviado en el tiempo. En las grietas de su boca se amontonan todas las palabras que existen. Sus piernas son hermosas, ajenas, largas, larguísimas, finas, finísimas, dulces, dulcísimas, orgullosas en la impiedad. Llenas de plantas que ella misma ha dejado crecer hasta el pubis. La loca ríe para nosotros que no reímos, llama a los hombres libremente y los acaricia debajo del sol. La loca mata y come a las víctimas que quisiéramos matar. La loca es una niña, es una vieja, es una serpiente, una paloma. A veces se va acosada por dientes, a veces vuelve con un nombre nuevo, con un espejo lleno de flores. A veces busca sus manos o cose su vientre, que se ha dividido en dos mitades
como una naranja, la hermosa idiota, la indestructible, la que atraviesa a nado el río y nos llama de la otra orilla, la hija del sol, la precoz criatura amarrada a su olvido. Me parece que Alonso recibió más de ella que ella de Alonso. ¿Perdón? Me parece más que Alonso recibió más de ella que ella de Alonso. Seguramente, todos los Alonsos, yo recibí mucho. Hasta el final, que era muy mayor ella y yo ya era una señora grande, me saludaba y me decía, hola, mi cuñadita, era amorosa. Y sí, y además la he visto escribir ya muy mayor al lado de su ventana, en una mesa en su cuarto, y escribía sobre papel. Después creo que lo pasaba a la computadora, pero primero escribía en un papel. Acá hay algunos. El pasajero pasó veloz en su moto roja, el pasajero, la melena un soplo, la calle larga se perdió en la noche sin saberlo. Árbol. Tal vez la patria sea el árbol, un gran árbol de pájaros, un primer templo, una altura de aromas, una raíz de túneles azules, estirpe de los dioses que vagan en secreto entre el enigma y la tormenta, más lejos del mundo, más cerca del vigor, de la piedra universal, de la sustancia, del quebradizo viento, del hombre que reposa, aspiración y sustento, tenue arboladura, donde la luz tintinea, ángel incansable, fresco, rotundo, desde la madrugada de los tiempos hasta la ávida vigilia de los ojos póstumos, árbol, señor incalculable. Hola amigues, hoy hablaremos de Paulina Binderman, más allá de la experimentación poética. Perdón. La poesía escrita por mujeres en Argentina ha conocido un creciente reconocimiento desde los años 70, cuando la hasta ahora entonces casi completa hegemonía masculina se dio espacio ante el innegable talento y la originalidad de estas producciones, y en buena hora que sí sucediera de una vez por todas. Este recular de la hegemonía dejó de mostrar el surgimiento de las voces femeninas del género como una suerte de aislado fenómeno, de rareza. Alfonsina Storni fue una suerte de George Sand en su época, para comenzar a admitir tácitamente y a regañadientes en un principio que buena parte de lo mejor del género local estaba escrito por ellas. Afortunadamente, esta tardía apertura no fue una etapa, sino un desarrollo que se acrecentó hasta nuestros días. De tal manera, el lector local primero y el internacional después logró acceder a magníficos trabajos, elaboradas obras, singulares trayectorias poéticas que solamente unos decenios antes posiblemente hubiesen corrido la misma suerte que sus antecesoras. Las reticencias del poder deben invariablemente ceder al avance y las contradicciones de la historia, y es así como hoy, en Argentina, podemos leer un vasto, desigual y abigarrado conjunto de obras poéticas cuyas autoras nos proponen las más variadas posibilidades, mejor concretadas unas, más originales otras, de una hondura y una precisión remarcables algunas de ellas. Y en un grupo todavía más reducido de la poesía escrita por mujeres en Argentina, hay un conjunto que remarca sus logros título a título, una madurez escritural que se impone,
una trascendencia de sus versos que suscita la admiración del lector. Entre los 60 y los 70 surgió como impronta para desafiar en el futuro aquella originalísima voz, la de Alejandra Pizarnik, hoy reconocida mundialmente y hasta canonizada en exceso, al suplantar el personaje Pizarnik a la autora real, un vicio de los y las que leen mal y escriben peor después, soslayando que más allá de la anécdota trágica de la vida de un o una poeta, lo importante son sus versos, y me animo a decir que nada más. Era una voz fuertemente experimental en su momento, con los altibajos que esa apuesta acarrea. De ella hoy recordamos lo mejor, que siempre es magistral en Pizarnik. Sin embargo, necesitábamos en el campo de la poesía escrita por mujeres y más ampliamente, en la poesía argentina en su conjunto, voces nuevas que desafiaran aquellos postulados. Desde luego que todo poeta cabal es incomparable, pero no menos cierto resulta que hay corrientes vigentes y otras remanentes en cada segmento de los géneros literarios, y que en cada disciplina autoral lo que se espera es una renovación constante para que ella siga desarrollándose sin estancarse en un canon empobrecedor. Entonces, frente a los experimentalismos y la afición al lado oscuro de las cosas, al animus tragicus que la poesía argentina parece haber mamado desde su adolescencia decimonónica por influencias francesas, se produjo a partir de fines de los 70 el advenimiento de una serie de autores y autoras que buscaron en otras fuentes y distintas posibilidades expresivas novedosos sentidos, trazando originales búsquedas. Singularmente fue la poesía estadounidense una de las más destacadas influencias en esta renovación del género, impulsada por aquellos que comenzaron a publicar sus primeros poemarios por aquel entonces. El resultado, como en toda crisis, en el sentido de oportunidad de cambios, fue dispar. Algo se quedó en el camino, algo prosperó, algo tomó nuevos rumbos. De entre esos creadores de fines de los 70 y que madurarían sus obras en los 80, los más perdurables hasta la actualidad se distinguieron en una década signada todavía por las vanguardias y sus barricadas culturales, por recortarse de las tendencias epocales para labrar una voz personal, en un trabajo persistente en busca del instrumento expresivo y la factura de un universo propio y reconocible para el lector especializado. En este grupo más reducido es donde podemos ubicar la obra de nuestra autora, Paulina Binderman, nacida en Buenos Aires en 1944, quien con su inicial Los espejos y los puentes, ediciones Buenos Aires Sur, Buenos Aires, 1978, comenzaría a recorrer un camino ya extenso, más de una veintena de títulos, hasta transformarse en una de las voces poéticas más lúcidas y reconocidas de la poesía latinoamericana contemporánea. Sabiamente El Buzón, una antología poética de Binderman, publicada en 2015, establece un recorte de su extensa obra que elige comenzar con Rojo Junio, Ediciones Literatura Americana Reunida, Chile, 1988. Una compilación de su poética que muestra el devenir de aquellos versos iniciales de fines de los 70, más condensados y seguros de sí mismos que una década antes. A fines de los años 80, 3 títulos más ya se habían agregado a la producción de nuestra autora, insuflándole una mayor potencia expresiva, a la par que mayor calidez y una capacidad de producir un impacto más potente en la sensibilidad del lector. Paralelamente, notamos en esta primera sección de lo reunido en El Buzón, de qué modo Binderman se apodera ya de estructuras más complejas, jugando con las alternancias de las distintas personas posibles de la voz, así como permitiéndose jugar más entre los intersticios del difícil acople de la realidad y la ficción, cualidades y aptitudes que también en Binderman serán actitudes, que en mayor medida desarrollará después. Recorrer atentamente y en secuencia cronológica sus obras permite comprender el modo tan personal de estructurar los poemas que tiene la poeta, un rasgo muy principal de su producción, de modo que insinúa y después confirma
que toda su obra conforma para una óptica atenta un solo y gran poema, dividido en títulos que obran como capítulos o secciones de su entero trabajo. Este detalle remite inmediatamente a la estructura de los clásicos, donde precisamente se llamaba libro primero, libro segundo, a los sucesivos capítulos de una obra. Pocas obras poéticas en Argentina están tan firmemente estructuradas como la de Paulina Binderman, y en este sentido también marca una diferencia con el fragmentarismo tan peculiar de Pizarnik, con sus saltos y sobresaltos, no solamente de un título a otro, sino dentro mismo de cada volumen, lo que desde luego no constituye un defecto ni mucho menos, pero que ha sido imitado hasta el hartazgo por otros autores y otras autoras desde entonces. La selección establecida por el Buzón continúa con extracciones de Escalera de Incendio, Ediciones Último Reino, Buenos Aires, 1994, donde se pone en primer plano otra peculiaridad de Binderman, como lo es su nomadismo. No solamente porque el texto da cuenta de sus muchos viajes, excursiones e incursiones en las facetas locales de la amplia realidad. La autora, por iniciativa personal y como invitada a numerosos festivales y eventos internacionales, ha recorrido mucho mundo, sino porque en el citado poemario reduce en cierta medida su formalismo anterior y se permite algunas engañosas liberalidades. Para una lectura más atenta, se aprecia como esa supuesta dispersión, que parece referir el poemario, en realidad es un recurso literario empleado por Binderman para dotar todavía de mayor agilidad a sus textos, mudando su voz de una apelación a otra, nueva característica de Binderman. Una vez que suma a su arsenal poético un recurso, ya no lo deja, sino que lo desarrolla más y mejor, combinándolo inmedidamente con los de uso ya anterior. Nuestro viaje por la obra de esta destacada autora argentina prosigue. Ya estamos ante una voz en plena madurez estilística y que en los 90 tiene un lugar prominente en la producción local. Por entonces, en Argentina, la postrera etapa de las vanguardias ochentistas había desaparecido sin dejar huellas meritorias, salvo por aquellos autores y aquellas autoras que se consagraron a concretar voces personalizadas por fuera de las barricadas estéticas antes mencionadas. Y en cuanto hace a los nuevos autores de la época, los más publicitados, no los mejores, en la mayoría de los casos, se habían entregado a una poética empobrecida, individualista y cercenada a sabiendas del contexto social, autocontemplativa, lo que en un autor de mérito no es de mérito, siempre y cuando tenga talento, o a una suerte de churrigueresco del neobarroco poético característico de la década anterior. En esta atmósfera enradecida, Binderman lanza uno de sus libros más personales y potentes, Bulgaria, Ediciones Libro de Alejandría, Buenos Aires, 1998. Suerte de antídoto contra la preconizada y bien establecida vulgaridad de la época, donde, entre otras tópicas no menos relevantes, vemos surgir la figura paterna, no al estilo kafkiano, sino más emparentadamente con el tremendo personaje que acecha al lector en el Daddy de Sylvia Plath, una de las señalables influencias de Binderman, que también sabe elegirlas. Publicado póstumamente en el Ariel, Ediciones Faber & Faber, Reino Unido, 1965. Pero en Bulgaria, la figura paterna no es factor determinante de todo el discurso, como en el Daddy de Plath, sino una suerte de puerta franca para abrir el abanico hacia lo ancestral, con referencias a sus antepasados en Europa del Este, que también emplea a la poeta para abrir otra puerta más hacia el pasado, no solo el suyo, sino aspirando a abarcar mucho más. En Bulgaria, la autora se trasviste, encarna como voz narrante los sucesos de luces y sombras que disfrutan, sobrellevan o sufren otros, siendo el pretérito familiar empleado como metáfora general de lo humano. Rizomático como es, Bulgaria se proyecta hacia los siguientes títulos de Binderman: El Muelle, Editorial Alción, Córdoba, 2003, y Hospital de Veteranos, idem, 2006. Están allí para confirmar la amplitud de ese rizoma abierto gracias a Bulgaria. En el primer poemario de los dos citados se nos presentan al menos dos paradojas como claves.
Una mujer que intenta escribir una novela y es asaltada por los poemas recurrentemente, por una parte. Por la otra, que lo narrativo sea empleado en clave de poesía sin que mayormente la autora se salga del límite entre ambos géneros a lo largo de todo su discurso. En Hospital de Veteranos, la muerte, fundamentalmente la muerte de otros, se conjuga con el resurgimiento de la figura paterna antes aparecida en Bulgaria, con una impronta todavía más dura y terminante. En el proceso seguido por Binderman desde sus textos iniciales, con El Muelle y Hospital de Veteranos, se termina de consolidar su voz personalísima, con ecos bien digeridos de la citada Plath, pero también de, entre otros y en desiguales medidas, Emily Dickinson, Wallace Stevens, William Carlos Williams y Elizabeth Bishop. A partir de estos hitos en su producción poética, lo que hará su voz será acendrarse a través de logros posteriores como Bote Negro, Editorial Alción, 2010, y Ciruelo, idem, 2014. Logra la precisa, exacta siempre y muy bien estructurada obra de Binderman, rigurosa en su polifonía, fascinantemente polisémica, ir más allá, porque siempre se trata de eso, del plus ultra, de lo antes trazado como meta pero también como límite por Pizarnik. Sí, en mi opinión, pero sería necesario un minucioso trabajo crítico para deslindar las certezas y las imprecisiones de una afirmación semejante, algo que excede ampliamente el espacio pertinente en esta apretada reseña de su trayectoria autoral, aquella que deja impresa tras de sí una de las obras más interesantes de la poesía latinoamericana contemporánea, el universo de esta autora de excepción. Recomiendo calurosamente leer la obra de Binderman, reunida en el volumen Tocar el cielo oscuro, publicado por Alción Editora en 2019. Y ahora, amigues, dos poemas de Paulina Binderman. El primero lleva por título La muerte de la imaginación y tiene un acápite justamente de Silvia Plath, que dice: lo que más temo es la muerte de la imaginación. Dice Binderman: el corazón no tiene quien le escriba. Nadie se atreve a cruzar la noche remando en la intemperie. Nadie se ve. Y ya no fue más que un amor negro, susurrante que nada da. El viaje más lejano fue el de mi cabeza hacia su hombro, el más inútil. La rama golpea en la terraza, pero es solamente oscura. El miedo se sienta a comer un pastel en la cocina y dice que es real. ¿Alguien pudo tocar a la desesperación? Terciopelo, papel de diario, una lata oxidada. No hay vacuna contra las superficies. El mundo es un hueco tapado con barniz y no respira. De Bulgaria, 1998. Y ahora el segundo poema de Paulina, tan antiguo esto de robar un sueño. Tan antiguo esto de robar un sueño a alguien que pasa. El mismo sueño que rueda por entre las mesas de esta fiesta abandonada, de esta ciudad vacía de celebraciones verdaderas. Nadie posee nada en esta calle. Las cosas se acumulan en cajas, en números, en miedos vigilantes que se suman como otra cosa más a las palabras impuestas. Lo único que existe es este sueño oscuro e imperioso de otra ciudad, donde no sea necesario robar un sueño a alguien que pasa. Muchas gracias, amigos.